quiera a través del petróleo. El Perú ingresa a una nueva era y con ella nace un canal inteligente. Desde este momento y con un solo clic lo llevaremos al corazón de la noticia. Con verdad, objetividad e independencia. Somos UCI, un canal inteligente, tu mejor fuente informativa. La ley de educación, Muy que bien. se dé la ley, las maestrías, los posgrados, porque ya estamos hablando ya de niños pequeños, ya estamos hablando de niños ya Muy bien. adolescentes. Doña Mercedes, le cuento que ya estamos al aire. Estamos al aire, disculpe. Muy bien, estamos de vuelta aquí en UCI Noticias para hablar de un tema que es realmente complejo y desde aquí, desde UCI, lo que queremos es llamar a la reflexión. Queremos dar voz a todos los que tienen algo que decir en este tema. Nuestro ánimo es ser un referente informativo, ¿no? Ponderado. Nosotros somos una opción informativa ponderada y hoy día hemos invitado a la señora Mercedes Carrasco, viuda de Cabrejos, y Andrés Capelletti. Ellos son miembros de una asociación que se llama AFAVIT, que es una asociación de víctimas del terrorismo. En el caso de ellos, esta asociación agrupa a las víctimas del terrorismo que trabajaban para el Estado, que eran funcionarios públicos. En el caso de Andrés, su padre era profesor en una universidad pública y en su caso, doña Mercedes, Fue director de colegio mi esposo, su en esposo, educación. en educación. Ellos, sus familiares, fueron asesinados por el terrorismo. Y al día de hoy tienen unos reclamos muy importantes que van desde temas muy concretos, que ya les vamos a explicar, temas monetarios, que es bien injusto también que los hayan dejado como están, hasta temas de que exigen que se asuman unas responsabilidades políticas. Pero la primera actividad que ellos van a hacer es un plantón frente a la casa del liberado terrorista Osman Morote. Andrés, bienvenida señora nuevamente. Muchas gracias. Cuéntanos cuál es el espíritu de este plantón. Bueno, en principio, hagamos saber a la ciudadanía de que las víctimas del terrorismo estamos en pie de lucha contra estas personas que dicen que ya no existe el terrorismo. El terrorismo está avanzando a pasos agigantados ideológicamente y el Estado está haciendo poco o nada por tratar de enfrentar esta lucha ideológica. Los partidos políticos no están cumpliendo la función que debería de cumplirse. Es por ello que las asociaciones y quienes hemos sido víctimas directas, que hemos visto el terror a sangre viva, exigimos, desde donde nos toca luchar, la encarcelación inmediata de Osman Morote y de quienes vienen siendo liberados por lamentablemente irregularidades, por lamentablemente demoras legales en el Poder Judicial. Y el Estado no puede hacer frente a eso, le falta correa al Poder Judicial, al gobierno central, a los congresistas, y poco o nada se está haciendo, y es hora de que nosotros como organizaciones civiles organizadas tenemos que darle frente a esta batalla porque hemos visto de cerca el perder a nuestros familiares, el vivir el desfase entre lo ocurrido con nuestras familias de manera directa y reincorporarnos a la sociedad tanto psicológicamente, laboralmente. Ha sido un desfase en nuestras vidas que ha causado obviamente un deslinde ante el interés público y el interés propio de nuestras familias al aferrarnos a la continuidad de cualquier persona normal. Doña Mercedes, usted es presidenta de la asociación. Sí. Usted me comentaba que ustedes solamente tienen el grupo de víctimas que han sido funcionarios públicos, pero que ahora están federados con otros grupos. Cuéntenos. Sí, estamos federados a raíz de lo que ha pasado, el tema de que el gobierno se ha descuidado de nosotros como víctima directa, somos la víctima directa, la que habla es viuda,
y me quedé viuda con 4 pequeños niños, que ahora ya son personas mayores, ¿no? Pero nuestra organización, así como la yo, hay muchas viudas que hemos quedado como se dice, de un momento a otro, ¿no? Que nos tocó vivir esta violencia terrorista, y la organización comprendió dentro del decreto 051 que fueron funcionarios públicos, y también ahora somos incluyentes, y como somos incluyentes hay muchos casos que se están viendo. Por eso que nos hemos formado una federación, porque vemos el olvido del Estado, porque el Estado tiene un compromiso moral con nosotros. No estamos pidiendo que nos den, que nos regalen, es un deber. Nuestros esposos dieron su vida, dieron su pacificación por nuestra patria. Entonces es recíproco lo que estamos pidiendo, que se cumpla. Lejos de cumplirse, señorita, más bien nos están quitando los derechos. Usted me dice que ustedes son de funcionarios públicos y se juntan con las víctimas de familiares de policías, de militares. Y juntos son una Federación Nacional de Víctimas. Ahora, ¿usted quiere que Morote también, que vuelva a la cárcel? Claro, que vuelva a la cárcel. Así como hay leyes, que se cumplan las leyes. Tenemos el caso, por ejemplo, también de que vamos a hacer el plantón, porque queremos que el pueblo peruano se entere que existimos. Ya. Que existimos todavía nosotros, y que no se nos ha reparado, porque hay muchas cosas que todavía nos tiene que cumplir el Estado. A ver, cuando uno ve los reclamos que tienen estas personas, realmente también entiende perfectamente por qué te vas a ir a plantar a la puerta de Morote, ¿no? Quisiera que se entienda el sentir de ellos, porque ese es el hilo que va a explicar la lógica de lo que les voy a preguntar. Lo primero, Andrés, es que ustedes están viendo mermados sus temas de pensiones. Así es. Ustedes como familiares reciben unas pensiones. ¿Qué es lo que está pasando con estas pensiones? Pasa de que la ley establece de que estas pensiones han sido para la viuda e hijos, han sido pensiones que están congeladas, que se reciben desde aquella época. En el caso de mi padre, que muere en el año 89 siendo catedrático en la Universidad de Huamanga, hasta la fecha su sueldo está congelado en principio, pero también quieren hacer ver de que como ya somos mayores de edad, el sueldo tiene que acortarse al 50% para que la única beneficiaria sea la viuda. Y estamos hablando de sueldos totalmente irrisorios, ¿no? Que bordean el sueldo mínimo. Y a eso le quieren quitar el 50%. En su caso también. Y en mi caso también, ¿sabes cuánto me están pagando? Me olvidé de la boleta, 374 soles. ¿Es justo que yo pueda vivir con 374 soles? Ya me cortaron prácticamente. Ya me cortaron. Ahora tengo que hacer un juicio. Ese juicio me va a valer 5 años. Pagar abogado con 374 soles. ¿De qué reparación se habla? Los 10.000 soles no me dieron a mí ni a mis hijos. Y así como yo, hay muchas viudas que no nos han dado los 10.000 soles. Entonces, en los casos de las pensiones les están recortando en sumas realmente bajas al 50%. Estamos hablando de un promedio de 1.000 soles. La señora Real 378 por una vida que habrá dado su esposo trabajando. Imagínate. Y que encima lo mataron. Hay que tener en cuenta que muchos de estos funcionarios, caso mi padre y caso de miles de peruanos, murieron en actividad. En el caso de mi padre, lo mataron dictando clases, brindando su último examen de ese semestre en la Universidad San Cristóbal, y lo mataron delante de sus 40 alumnos. Y más bien lo que se debería de hacer es de que los sueldos, en principio, se descongelen y se regularicen a lo que están los activos, porque mi padre murió en actividad en aquella época, y miles, tal vez como policías y etcétera, murieron de esa forma. Me cuenta doña Mercedes que hay el caso de un juez que como lo mataron un domingo, y domingo no es de actividad judicial, también se ve perjudicado. Lo han quitado la pensión a la viuda, porque dice el Consejo Nacional de Calificación, aquí hay un tinte ya sesgado, hay que ser correctos, concretos en las cosas, un tinte sesgado, que porque este juez murió el día domingo, no era día de trabajo y no le corresponde la pensión a la viuda. Después de 16 años le quitan la pensión a la viuda. Es insólito lo que pasa. Mira lo que está pasando. Y con él muchas cosas está pasando. Están revisando, señorita, los casos y están viendo para ver. ¿Y qué razón les han dado para reducirles la pensión o para quitarle? Que ya no, ya que nuestros hijos están grandes, que tienen su propia vida y que ya creo que ya es bastante lo que les están dando. Pero en su caso sus hijos están grandes, pero... No todos. Usted no, pero es que además con 378 soles usted ¿Voy a vivir? Claro. Para que vea. Pero hay una cosa. Aquí hay algo político. ¿Qué pasa durante...? Bueno, ahora sí, pues hemos crecido, el tiempo pasa, ¿no?
Pero durante estos 30 años que han pasado, ¿qué ha hecho el Estado? Eso. ¿Qué ha hecho con esas personas que hasta hace 10 años en Ayacucho se gestaron el postterrorismo de la violencia pandillera, que eran los hijos? Vamos a entrar a eso, pero violentistas. primero quiero que le quede clara a la gente, porque aquí por una posición o por otra hay confusión, ¿no? La gente no reacciona gratuita, ya sea piensen como ustedes o piensen diferentes de ustedes. Yo quiero que a la gente le quede claro los temas concretos. El segundo tema es que se ordenó una reparación de 10.000 soles en el caso de ustedes y no les han dado. No nos han dado. ¿Hace cuánto se ordenó la reparación? Esa norma debe de tener más o menos 15 años. Y nunca les han dado. Nunca nos han dado. ¿Por qué? En principio justificaron el hecho de que la primera indemnización iba a ser colectiva en las zonas rurales y se fue dando. Posteriormente se normó para que sea una reparación individual de 5.000 soles en un principio, y pues hubieron muchos reclamos y a las zonas rurales, en el campo, se le otorgaba 5.000 soles, que creen que eso es lo que vale una vida, y posteriormente a eso se logró pelear para que se doble ese monto y se quedó en 10.000. Pero esos 10.000 soles ha sido otorgado únicamente a quienes, entre comillas, son víctimas directas. ¿Y ustedes qué son? Y creen ellos que por el hecho de que nuestros familiares murieron o que dejaron una pensión, creen que no nos corresponde. Pero, a ver, la ley dice que hay que darles. Exacto. Es lo que usted me ha dicho. La ley, ya, entonces como que no les corresponde, no entiendo. No, sí nos corresponde, Claro. y estamos luchando para que nos otorguen ese dinero. ¿Y quién se lo niega concretamente? PCM es el encargado estricto de hacer la entrega de esos dineros a todas las víctimas de la violencia. De todas las víctimas de la violencia, me acuerdo que al comienzo efectivamente se priorizó. Me imagino que en ese momento ustedes habrán dicho, ok, pero Exacto. claro, una cosa es un año, otra cosa son 10, 15 años. Exacto. ¿No? Es lo que ustedes están diciendo Claro, ahora. a eso O sea, vamos. ustedes dicen, yo puedo entender al comienzo una priorización, etcétera, pero lo que no se puede entender es el abandono. A eso vamos, el abandono, ahí es la palabra correcta, Ok. porque el Estado nos ha abandonado prácticamente. Absolutamente. Absolutamente, el Estado no nos atiende en nuestras demandas. Ahora, estamos hablando aquí de un tema económico. Por ejemplo, el Estado de repente dirá, ha pasado el tiempo, sus hijos ya están grandes, y bueno, estamos en austeridad, que es una mentira. O sea, no es una mentira, es la verdad. El presidente ha anunciado una austeridad. ¿Ustedes qué tendrían que decir a eso? Bueno, hay austeridad para unos y no para otros, ¿no? O sea, estamos en austeridad y tenemos la frivolidad de comprar televisores y frigobares, ¿no? El Estado tiene muchas tareas, pero sin embargo hay otros poderes del Estado que se benefician económicamente de tantas cosas. 4.500 trabajadores en el Congreso de la República es una cosa insólita, pero sin embargo hay miles de víctimas del terrorismo que han sido abandonadas y ni siquiera han tenido el trato directo con el Estado para que puedan ser incitados a que pasen un psicólogo. Es que lo digo ¿no? porque usted tiene razón también en ese punto. Quiero decir, no hay austeridad por otro lado, pero esos congresistas muchas veces se cuelgan Exacto. de vuestra causa, ¿no? Así es. Entonces, mucho bla, bla, bla y poco les facilitan, Y no digamos. solo eso, tenemos el caso de terroristas trabajando en el Congreso, terroristas trabajando en el magisterio, están metidos en los sindicatos. Entonces, Universidades. ¿de qué manera nosotros podemos batallar contra eso si el propio Estado, el propio gobierno no se preocupa? Nos están ganando una guerra ideológica y lo han dicho algunos congresistas, lo han dicho algunos especialistas, pero sin embargo el Estado está haciendo caso omiso a esto. No esperemos a que exploten las bombas para recién reaccionar, porque ahí ya nos van a ganar la batalla. El primer argumento que algunas personas que piensan un poco distinto o con lógica dirán lo que usted ya ha respondido, ¿no? De la austeridad. La segunda cosa que dirán las personas, si se las quiero plantear, es, bueno, pero la ley es la ley, ya cumplieron sus condenas los que han salido, ¿qué hacemos? Si ya cumplieron sus condenas. Bien. Bueno, hay medidas, ¿no? En principio hay algunos que no la han cumplido y muchos tienen juicios pendientes. Hay personas que tienen juicios pendientes y los meten 18 meses preso de manera preventiva.
Pero sin embargo hay terroristas que cumplen su condena y tienen muchas otras condenas, como el caso Osman Morote, el caso Soras, caso Tarata, que este señor, es más, el Poder Judicial no sé si está ciego o no sé qué le pasa, después de haber visto cómo se derrumbó el edificio de Tarata, cómo murieron tanta gente, cómo murieron cientos de campesinos en Soras, que fue una masacre terrible, que no muchos peruanos lo saben, que fue a cargo de Osman Morote, y le dan prisión preventiva en su vivienda. En el caso de Morote, el presidente, ¿no?, del Poder Judicial, por ejemplo, reconoce que hay un error, porque claro, imagínese, 20 años el juicio de Tarata, o sea, por el amor de Dios. Pero dígame usted, ¿a quién le compete subsanar ese error si no Exacto. es a él? No, claro, entonces él dice, ¿no? Las prisiones preventivas de Morote, una tras otra, ya no tengo más prisiones preventivas que ponerle, lo tengo que soltar porque tengo que cumplir la ley. Entonces, aquí lo que hay es un vacío, ¿no es cierto?, y una desidia del Poder Judicial, ¿no? Una desidia que incide en los sentimientos de personas directamente afectadas. ¿Cuál es la propuesta de ustedes en casos como este? En principio, yo creo que la ley tiene que reformarse. Si nosotros no luchamos, en primer lugar, en tratar de reformar las normas para que sean más rigurosas respecto al terrorismo, no vamos a lograr absolutamente nada, porque si no tenemos, en principio, un presidente que se ponga los pantalones y ponga las cosas claras, a veces la democracia es buena, sí, señores, pero contra el terrorismo no podemos tener manos blandas. Y esa es una cosa concreta a la que todas las víctimas de la violencia hacemos pie de lucha ante ello. Exigimos leyes más drásticas en contra del terrorismo. Por ejemplo, prisión por deudas, ¿no? Por supuesto. Imagínense, a ellos les han podido dar los beneficios de pagarles una buena suma de dinero. Y sin embargo, para nosotros nunca hay dinero. Nunca hay dinero. Vemos el tema de educación, hemos pedido las maestrías y los posgrados, porque ya nuestros hijos estudian en la universidad, ya nuestros hijos ya son profesionales. Pues por lo menos el Estado resarcir en algo en educación, todavía no hay dinero. Todavía no hay dinero para las maestrías y los posgrados. Sin embargo, vemos que sí hay maestrías y posgrados en las becas presidentes. O sea, se están confundiendo las cosas. Prioridad quiere ser nosotros, porque nosotros no exigimos tanto el dinero de repente, pero sí queremos la educación, porque si nosotros no educamos, mire lo que va a pasar posteriormente, mire el terrorismo cómo está de nuevo, con su ideología. Ahora ideología género, son cosas que están ellos pasando porque nosotros no queremos que vuelva a suceder lo que ha pasado. Ya queremos la pacificación, nuestro Perú ya está en un país pacífico y queremos que no vuelva, ningún familiar vuelva a pasar lo que hemos vivido nosotros. No queremos eso para nuestro Perú, ese es el mensaje que damos. Y esta juventud que se haga historia, que educación, que haya pues en los currículos escolares, se hable la historia, porque aquí en el Perú hubo terrorismo. No hubo violencia política. Ese es un buen punto, Andrés. Incluir en la currícula escolar todo o sea, modificaciones legislativas como prisión por deuda, incluir en el currículum, por ejemplo, escolar todo este tema del terrorismo, ¿no? Así es. A ver, ahí también hay una indiferencia total. Los jóvenes actualmente desconocen lo que se ha vivido, en primer lugar, y en segundo lugar, si no hacemos un accionar, tengan en cuenta que el magisterio, pese a quien le pese, está lleno de terroristas, exterroristas, que han salido de la cárcel. Están llenos. Pero están prohibidos ya de trabajar qué por bueno, ley. Qué bueno. Pero vamos a ver cómo se hace el filtro, ¿no? Claro, a ver. Ese es un problema. Creo que la política, creo que el Estado, no gobiernos, ha tenido mucha desidia porque, o sea, las condenas estaban dadas, las políticas públicas para poder prevenir, para poder sancionar, para poder reparar antes de que estas personas cumplan sus condenas, hubieran sido, pues, de repente, no digo mejores, porque bueno, al fin cada uno piensa como quiere respecto a terroristas liberados, pero por lo menos estos sentimientos no se hubieran gestado, porque aquí ustedes me estaban expresando una molestia, una indignación. Pero dígame usted, ¿qué peruano no va a estar molesto con los terroristas? O sea, no, con los terrorisistas todos. Absolutamente. Pero si encima me matan a mi papá o a mi esposo. Y existe la desidia de parte del Estado, definitivamente la incomodidad es muchísimo mayor. ¿Qué actividades proyectan de aquí para adelante, Andrés? Sí, doña. Lo que yo también me incomoda es en esta juventud, dar un mensaje, mire, porque cuando Andrés me tomó la palabra anteriormente, habló de que en los aparatos estatales están entrando muchos terroristas. Y según, para nosotros, postulas a un trabajo, te piden 2 años de experiencia. ¿Cuándo te vas a tener la experiencia si no te dan la oportunidad?
Encima te piden certificados policiales, certificados de penales. ¿Y esta terrorista cómo puede estar en un Congreso de la República? Es que una vez que cumple la condena le borran los antecedentes. Exacto. Entonces, ese es otro tema. Exacto. Que habría también o sea, es interesante llevar la conversación en una sana calma, porque aquí ya tenemos tres cosas concretas. Mire, Lo de las pensiones, que no es posible que se las quieran mermar al 50%, las reparaciones que después de 20 años no les han dado, porque no sé PCM qué prioridades tiene, sería bueno que nos lo digan, los arreglos de ley de prisión por deuda, de no borrar antecedentes penales, también podría ser una solución. Así es. O sea, pero me interesa que la gente tenga estas cosas concretas, porque luego aquí el debate se pone en una pelea de gallos y no vemos el fondo, que Así es lo es. más importante. ¿Qué actividades tienen programadas, Andrés, a partir de ahora, aparte de este plantón en la Puerta de Morote? Bueno, nosotros como asociación, como colectivos, estamos tratando en principio de organizarnos para hacer una sola asociación nacional de víctimas de la violencia. Porque lamentablemente, por un ente organizador, ordenar las cosas, existen distintas asociaciones. Ya. En principio estamos en pie de armar una sola asociación nacional, víctimas del terrorismo, no de quienes se crean víctimas de la violencia social, como lo llaman, caso Tarata y caso... el caso de las víctimas que han sido, entre comillas, en la época de Fujimori, ¿no? Que es estos dos casos concretos La Cantuta y de la Barrios Altos. Cantuta y Barrios Altos. Ya. Nosotros no los consideramos víctimas de la violencia terrorista a ellos, porque estamos totalmente seguros de que ellos eran terroristas. Así de simple. Y quienes no lo digan es porque tienen temor o están muy arraigados al tema político. O sea, ¿ustedes creen que los familiares de los que allí murieron no merecen estar en este Por grupo? supuesto que no, y jamás los vamos a aceptar. Jamás los vamos a aceptar. Esas personas que han muerto, se ha probado de que eran terroristas. Y sus familiares, si se quieren victimizar, pues que se victimicen ante Fujimori y ante quienes quieran. Pero ellos eran terroristas y no pertenecen a ninguna asociación víctimas del terrorismo. Eso lo tenemos que dejar muy claro. Y son justamente estas asociaciones que tienen la ventana abierta a los canales de televisión, en su gran mayoría, que tienen la ventana abierta ante las organizaciones internacionales, caso de derechos humanos, que los beneficia de manera directa con reparaciones excesivas. A ver, si estamos hablando de que el Estado peruano quiere reparar con 10.000 soles a una víctima directa de la violencia terrorista, a ellos los indemnizan con 300.000, 400.000 soles. Dólares. En muchos casos dólares son los terroristas. Dólares son los terroristas que han recibido la indemnización de la CID porque tuvieron malos los procesos. Pero bueno, lo que quiero que usted aclare es ¿por qué cree que a ellos sí y a ustedes no? Porque la lucha ideológica política la están ganando ellos. ¿Cuál lucha ideológica? A ver, estas organizaciones son grupos que están arraigados a partidos políticos que actualmente están en el Congreso. ¿Ustedes no tienen ideología política? En mi caso, sí. Ya. Yo tengo ideología política, soy aprista desde muy niño, ¿no? Mi padre aprista. Y hay un tema también que es irregular. Si ustedes van a visitar el famoso LUN, nadie les habla de las víctimas de la violencia de los partidos políticos. ¿Usted ha ido? Por supuesto. ¿Usted ha ido? Sí. Hay más de 1.300 apristas que fueron funcionarios públicos que nunca se los menciona. Aproximadamente somos 2.000 víctimas, o son 2.000 víctimas de la violencia política, en el caso funcionarios de todos los partidos políticos. Ya, por ejemplo, En el caso del APRA solamente 1.300. estamos hablando de 1.300 aproximadamente, que todos murieron, o en su gran mayoría, en sus funciones de regidores, alcaldes, gobernadores, profesores, funcionarios, etcétera. Era una cosa ilógica. Moría el alcalde, asumía el teniente alcalde. A la semana mataban al teniente alcalde y asumía valientemente el segundo y el tercero y el cuarto, y todos morían. Y todos sabían que iban a morir, pero daban pie de lucha a la batalla terrorista, que eso no se los reconoce el día de hoy. Entonces, ¿a quiénes tenemos en estos lugares, centros de la memoria, o algún ojo que llora, que lo único que llora creo que es
el clamor de estos terroristas que piden reparaciones. Porque ese hijo que llora es una vergüenza para las víctimas. A ver, pero, a ver. Este LUM es una vergüenza para las víctimas directas. Eso es lo que quisiera aclarar. ¿Ustedes están en contra del lugar en sí o de cómo, o sea, del concepto que implica un lugar de la memoria? Porque si estuvieran los 1.300 funcionarios que usted reclama y todo aquel que se sienta omitido, ¿también seguirían en desacuerdo? O sea, ¿les parece mala idea de un LUM per se o piensan que este LUM no está bien montado? Este LUM está sesgado. O sea, pero le gustaría, ¿reconoce la necesidad de un lugar de la memoria adecuado? Yo creo que en vez de tener un lugar de la memoria que lo único que hace es jalar cicatrices, porque eso es lo que muchos sentimos, deberíamos de tener lugares donde de repente estas víctimas de la violencia puedan ser capacitadas, puedan ser atendidas, se puedan aperturar oficinas para luchar en contra del terrorismo ideológico que tenemos ahora. ¿Una por otra o una con otra? Una por otra. O sea, un LUM o cero LUM y mejor las oficinas. Desde mi punto de vista personal, cero LUM. Cero LUM. ¿Usted, señora? También, yo cero LUM, porque se ve que hay... No, pero sí, estoy hablando sin el sesgo. Por ejemplo, acá hay una falta muy concreta, ¿no? 1.300 personas. Usted sí, sin sesgos. Claro, sin sesgos políticos. Claro, yo creo. Yo quiero, por eso le hablaba yo que se haga historia y se diga el verdadero terrorismo que hubo acá en el Perú. Muy bien, lo señores. Verdadero. Muy bien. Se me acabó el tiempo, hubiéramos seguido hablando muchísimo. Sí. Muchísimas gracias por haber venido a dar vuestros puntos de vista. Por haber invitado, era bueno estar Muchas presente. gracias a ustedes. Muy bien, señores, estas son las posiciones. Usted puede también dar su opinión, escríbanos. Gracias a los amigos del Facebook. El tema es vasto. Vamos a seguir invitando a personas con diferentes posiciones. Desde aquí, desde UCI, lo que queremos es concertar para que no haya más olvidos para nadie que se lo merezca realmente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a una pausa y viene nuestro amigo Francisco Pérez con Espacio Libre.